Hemos establecido un contacto vía Zoom con el analista Martín Cabrera de la consultora 50+1. Señor Cabrera es especializado en temas parlamentarios. Señor Cabrera, gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Muy buenas noches, don Fernando. Muchas gracias por la invitación. Estamos terminando el año con un presidente en la cárcel desde el 7 de este mes, con la renovación de varias autoridades que se ha conseguido, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, etcétera. Y sin embargo, de las instituciones públicas, la más desacreditada es el Congreso de la República. ¿Por qué hemos llegado a esta tasa de 82% de desaprobación? Creo que eso da menos de 10% de aprobación, que es la más baja que se haya registrado en lo que va de este siglo. Sí, es una buena pregunta, que también se podría plantear al revés, ¿no? ¿Cómo hubiera sido posible no llegar a ese porcentaje con todo lo que ha ocurrido, ¿no? O con todo lo que ha estado ocurriendo? Era bastante difícil que los niveles de confianza de esta institución puedan superar los de años anteriores. Dicho sea de paso, cierto es también que los parlamentos no son populares, es decir, no son muy queridos siempre en todos lados, o sea, siempre van a estar por debajo probablemente de la confianza que podría generar quien ejecuta presupuesto, ¿no? Del Poder Ejecutivo. Pero sí, bueno, hemos llegado a esta situación porque vivimos en una permanente crisis, ¿no? Que viene agudizándose con algunas reformas que se hicieron a partir de lo que planteó el gobierno de Vizcarra, ¿no? Eliminándose la reelección, por ejemplo, ¿no? Que nos ha puesto, por ejemplo, hoy un Congreso que nosotros hemos definido sin ningún ánimo demostrativo, no peyorativo, como un Congreso amateur, ¿no? Donde 121 de los 130 no tenían experiencia ninguna en el Parlamento, ¿no? Y es un Congreso en donde a la fecha estamos cerrando prácticamente con 69 movidas, cambios, no saltos de una bancada a otra. O sea, más de la mitad. Más de la mitad, claro, 69 dice. 69 cambios han habido, ¿no? Donde congresistas como, por ejemplo, el congresista Valer ha sido uno de los congresistas que más cambios ha tenido, ¿no? 4 cambios: Renovación Popular, Somos Perú, Perú Democrático y nuevamente Somos Perú, ¿no? Estamos terminando el año con un Congreso que ha aprobado 677 proyectos de ley que han arrojado como resultado más o menos 300 leyes o 300 autógrafas de ley. Si es la cantidad suficiente o no, digamos, este Congreso puede ser identificado también como uno de los congresos con un número importante de mociones de saludo o de declaratorias de interés para la ejecución de proyectos. ¿Aló? Sí. Hola. ¿Me escucha? Sí, se ha fijado la imagen. Yo no sé si se ha congelado la imagen. Lo escucho a usted. Si habla más alto, lo vamos a escuchar mejor. Perfecto. Le decía, son situaciones que venimos arrastrando de los parlamentos anteriores, ¿no? Con una marcada diferencia de algunos otros, ¿no? En este parlamento, a diferencia del inmediato anterior y el anterior al inmediato anterior, hay bancadas que se han mantenido bastante cohesionadas, ¿no? Bastante unidas al momento de votar. Fuerza Popular, por ejemplo, Renovación Popular, incluso Cambio Democrático, Juntos por el Perú, mientras que las bancadas que iniciaron como Perú Libre, ¿no? Tienen un nivel de cohesión mucho más bajo, ¿no? Integridad y Desarrollo, Perú Libre, Perú Bicentenario, ¿no? Y bueno, empezamos con 9 bancadas y terminamos con 12 o casi 13 por la situación de Podemos Perú. Estamos terminando un año complicado, don Fernando. Sin duda. Complicadísimo para el Parlamento. En términos de imagen, yo quisiera que nos diga cuál es el análisis que usted hace de la foto aquella, incluidos selfies, que algunos congresistas se hicieron cuando se vacó al presidente Pedro Castillo, por las razones que sabemos. Esto es alrededor de la 1:40, creo, del miércoles 7 de diciembre.
¿cómo interpreta usted el comportamiento de fotografiarse en esas circunstancias? ¿Cuál es el impacto que tiene eso sobre la población del Perú, que es la que vota en las encuestas, la que vota en las elecciones, por una parte, y la que se contesta en las encuestas, ¿no? Sin ningún ánimo de hacer un juicio de valor, si estuvo bien o estuvo mal, digamos, en el momento en que ocurrió esto, obviamente esa foto podía ser interpretada o entendida como un desfogue, como, digamos, un momento de, entre comillas, celebración para una facción o un lado del Parlamento, las organizaciones o los grupos que se denominaban el bloque democrático, que habían conseguido, ¿no? Un objetivo, ¿no? Un claro objetivo que ya venía planteado de meses atrás. Pero claro, estamos hablando de instituciones, don Fernando. El Congreso no son los parlamentarios. El Congreso es bastante impopular porque son 130, ¿no? Digamos, es más fácil querer a uno que querer a 130. Pero el Congreso no son los 130 parlamentarios. El Congreso es más que cada despacho parlamentario. Entonces, por el lado institucional, esa fotografía no le sumó a la institución y muy por el contrario, terminaba pintando este paisaje, ¿no? que vemos hasta el momento, de una institución que pese a todas las circunstancias y pese a todo lo que había acontecido y las dificultades con ese bloque de 44 votos inmodificable que tenía el gobierno del presidente Castillo ahí, que hacían imposible una vacancia, bueno, vemos un Congreso que en ese momento, digamos, desde el punto de vista de la institución de la vacancia, logró conseguirla, ¿no? Y bueno, en desmedro de la institución de la Presidencia de la República, porque ese equilibrio de poderes se supone no debería aspirar nunca a vacar a un presidente, ¿no? Debería buscarse siempre mediar y tratar de llegar a soluciones o a consensos bastante conversados, pero lamentablemente llegamos a ese momento y la foto, ese selfie, fue bastante descriptivo, ¿no? Por otra parte, a lo largo del año han habido fricciones entre el Congreso, naturalmente el Poder Ejecutivo, como era inevitable, pero también con instituciones como el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial. Y hemos visto al TC hacer precisiones al Congreso respecto de esta iniciativa que hubo por traición a la patria contra Pedro Castillo, de la misma manera que hemos visto al Poder Judicial detener algunas iniciativas parlamentarias. ¿Cómo concluye usted que eso se traduce en descrédito para el Congreso? Si esto hubiera ocurrido, don Fernando, hace 2 lustros, probablemente no hubiera afectado mucho, ¿no? Porque estoy casi seguro que hace 2 lustros, por la experiencia que tenían los parlamentarios de entonces, quizá hubieran sabido evitar una situación como esta, ¿no? O hubiera habido una reacción un poco más severa por parte del Parlamento luego que el tribunal, entre comillas, le enmendara la plana. Pero lo que hemos visto es, sin ninguna duda, y no ha ocurrido hoy, viene ocurriendo desde hace por lo menos 2 congresos, o ese congreso excepcional de la elección excepcional, extraordinaria, y es que tiene que ver en parte con la experiencia o la poca experiencia que ha habido en el Parlamento, ¿no? Con esa poca capacidad de poder gestionar los procesos de reforma a partir de iniciativas legislativas, con un trabajo de estudio, de evaluación más elevado, más importante, más preocupado en precisamente no llegar a esa situación. El Tribunal Constitucional ha cumplido con el rol que le corresponde, ser el intérprete supremo de la Constitución y obviamente identificar cuál norma puede afectarla, ¿no? Entonces, esperemos pues que estas situaciones no se repitan en adelante, ¿no? Por otra parte, ha habido una voluntad de la parte de algunos congresistas, mayoritarios en algunos casos, de satisfacer a la población con leyes populistas y sobre todo con una abundancia de leyes declarativas. Declárese de interés nacional, la creación de un distrito acá, etc.
¿Los congresistas creen que eso va a mejorar su imagen? Lo hará quizá frente a un pequeño sector de la población beneficiada por esa declaración simbólicamente, pero no se ve seguida de hechos. No significa nada hacer esa declaración y mucho del tiempo se pasa en esas leyes declarativas, ¿no? En efecto, don Fernando, o sea, lo primero que tienen que entender los parlamentarios cuando son electos o cuando son recién elegidos es que realmente en el Parlamento hay una curva de aprendizaje. Y se lo digo con la experiencia que tengo de haber trabajado allí. O sea, son de 3 a 6 meses lo que le puede costar a un despacho parlamentario terminar de comprender cuál es el funcionamiento de la organización, tanto internamente la parte administrativa, como la parte propia del Parlamento que supone legislar, que supone representar, que supone realizar el control político. Y bueno, lo que lamentablemente, y esto se viene arrastrando también de hace unos cuantos lustros, es que se tiene la concebida, pero equivocada idea, que mientras más leyes presentas, la producción legislativa o la calidad del parlamentario es mejor o es superior. Cuando no es así, porque tiene que ver también con qué necesidad no está satisfaciendo esa propuesta o esa iniciativa legislativa. Entonces, las leyes son más fáciles porque necesitan menos esfuerzo al momento de ser estudiadas en las comisiones, son las leyes declarativas, ¿no? Claro, dicho sea de paso, don Fernando, y es importante esto, lamentablemente la burocracia estatal, para poder acelerar, por ejemplo, la ejecución de proyectos de inversión, siempre van a querer que haya una ley que declare de interés determinado proyecto, porque esa es la manera que tiene lamentablemente el burócrata, el gestor, para decir esto lo movemos porque el Congreso lo ha pedido y yo tengo que hacer lo que sea y estoy justificando la priorización de tal o cual proyecto. Pero hay otras cosas que son importantes. Por ejemplo, don Fernando, es importantísimo también la reglamentación de las leyes, ¿no? Y a la fecha, por ejemplo, el Ejecutivo tiene 73 leyes sin reglamentar. Solo del 2021 hay 37 leyes que no se han reglamentado. Y del 2022 hay 6. Entre estas leyes, para citarles solo un ejemplo, está la ley, que parecía una iniciativa bastante, digamos, importante, está la ley que creaba el CESIGRA en el sector agrícola, ¿no? Para que los estudiantes de las carreras vinculadas a la agricultura puedan realizar el servicio civil en cualquier entidad o institución y acreditar esas horas. Pero no se reglamenta la ley todavía. Pero tenemos, por ejemplo, como usted bien lo señaló, el caso de otras leyes que declaran de interés la creación de distritos. Por ejemplo, había un proyecto de ley, no recuerdo exactamente el número, pero para la creación de algunos distritos y provincias en Ayacucho, Apurímac y otra región más. Fueron 55 o 56 los proyectos de ley que se presentaron y se acumularon. Entonces, sí, eso más o menos nos describe por dónde es que va el interés de algunos parlamentarios. No, lamentable, lamentable. Y eso explica mucho pues, este descrédito en el que el Congreso de la República se halla hasta el punto de tener una tasa de aprobación más baja que la que tenía el presidente Castillo. Pero no es exclusivo ni excluyente del Congreso, don Fernando. O sea, el Congreso tiene este nivel de popularidad o de desconfianza en la población no por culpa toda del propio Congreso, porque el Congreso interactúa con el Poder Ejecutivo en este equilibrio de poderes que se supone se tiene que dar a partir de las funciones que ejerce el Parlamento, que no ha funcionado bien. Tenemos un Congreso atomizado porque los parlamentarios han descubierto, algunos, no todos, por cierto, porque también hay buenos parlamentarios, han descubierto que una manera más efectiva o eficiente de obtener algún resultado a partir de una gestión con el Ejecutivo es hacerla directamente. Porque hemos tenido un Ejecutivo, sobre todo con el presidente Castillo, donde, por ejemplo, un ministro de Transportes se reunió más de 125 veces con congresistas, con más o menos 65 congresistas. Entonces, al final, los congresistas decían, puedo obtener más, no como grupo parlamentario, como una bancada grande, sino directamente, o como un grupo parlamentario pequeño, ¿no? Entonces, ese descrédito también es producto de, digámoslo de esta manera, don Fernando, el ecosistema institucional severamente afectado que tenemos nosotros, porque tenemos muy afectadas nuestras instituciones. Muchas gracias, señor Cabrera, por estas informaciones, incluso estos datos que nos ha dado para comprender por qué nos hallamos terminando el año con esta triste realidad, una tasa de aprobación del Congreso que es la más baja en lo que va del siglo XXI.
Muchas gracias y que tenga usted felices fiestas. Gracias por su contribución con nosotros. Ha sido el señor Cabrera, miembro de la consultora 50+1, especializado en temas parlamentarios. Vamos a hacer una pausa y hablaremos con un colega periodista del diario El Comercio, Rodrigo Cruz, quien ha publicado un informe importante sobre el caso de un agente policial que ha sido dado de baja, pese a tener responsabilidades eminentes en la investigación de la corrupción en el poder bajo Pedro Castillo.